Muy buenas noches, estimados hermanos. Qué gusto nos da llegar hasta sus hogares en esta noche tan especial como no es nuestro jueves culto de doctrina. Así que sean todos bienvenidos, hermanos, a nuestra reunión de hoy. Esperamos que sea de gran bendición para su vida y para nuestras vidas. Oremos, hermanos, encomendémonos en las manos de nuestro Señor. Buen Padre que estás en gloria, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres digno de toda adoración. Padre, gracias porque eres un Dios bueno, maravilloso. Gracias, Padre, por todos los privilegios que tú nos concedes. Padre, gracias porque podemos reunirnos en esta noche para meditar en tu palabra, para escudriñar lo que tú tienes para nosotros. Señor, nos encomendamos en tus manos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador y Señor. Amén. Amén. No sé si me escuchan bien, hermanos. Amén, hermano, lo escuchamos muy bien. Muy bien, gracias, hermanos. Les agradezco mucho. Si tenemos cómo compartir, hermano, aquí estamos para compartir. Bien, vamos a compartir un poco, hermanos, sobre sobre el libro de Colosenses en el capítulo número 1. Vamos a ver y vamos a leer los versículos del 24 al 29 en este momento. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué hermoso pasaje, hermanos. Y aquí el primer punto que nos toca a Pablo es como que hablando del ministerio que Dios le había encomendado a él para predicar el evangelio. Hermanos, Pablo estaba con una convicción muy firme de que el Señor lo llamó a él para ser apóstol. Los 12 apóstoles del Señor Jesucristo eran muy respetados y de verdad, hermanos, tenían un lugar muy especial en la fundación de la iglesia cristiana. Pero Pablo dice que él fue llamado apóstol como un abortivo, como alguien especial. Algunos intérpretes, algunas personas dicen que realmente Pablo vino a ocupar el lugar que había dejado Judas, aunque en el libro de los Hechos nosotros vemos que institucionalmente se nombró a Matías, pero la verdad es que no vemos a Matías por ningún lado en el libro de los Hechos, sino que al que vemos es al apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo se consideraba un privilegiado de ser un ministro, un apóstol del Señor Jesucristo entre los gentiles.
El primer punto que resalta Pablo, y eso me gusta, hermanos, dice que Pablo se goza de padecer por el evangelio. De alguna manera alguien diría, pero ¿por qué se goza al sufrir? No es que a él le guste sufrir, ni que él le guste esta idea de martirizarse o de sacrificarse, sino, hermanos, las circunstancias en ese momento estaban muy difíciles, por lo tanto, era un sufrimiento, era un sacrificio predicar el evangelio. Por eso Pablo dice que él se gozaba de padecer por el evangelio. Y se gozaba porque, hermanos, él sentía que estaba cumpliendo su objetivo de vida. Hermanos, he estado leyendo de cómo fue que empezó la obra cristiana en nuestros países. He leído, digamos, desde que empezó el evangelio por México, Sudamérica, y los primeros cristianos, hermanos, muchos de ellos fueron encarcelados por su fe. Muchos de ellos fueron perseguidos por su fe. Costó mucho que el clero católico pudiera permitir, a no ser, hermanos, por la pura providencia de Dios, que de repente empezaron movimientos que se llamaron los movimientos de las reformas liberales, que providencialmente llegaron a los países exactamente cuando los evangelistas estaban predicando. Pero, hermanos, es impresionante ver cómo muchas personas dieron su vida por la predicación del evangelio aquí, especialmente aquí en nuestros países. ¿Cómo es que ellos sufrieron con la llegada del evangelio a un mundo tan difícil, tan hostil? Pero pues Pablo sufrió obviamente mucho más. ¿Por qué razón? Porque al Imperio Romano no le importaba, no le convenía que alguien estuviera como incitando a la gente a la rebelión. Y los cristianos eran como tomados como revolucionarios. Dice que al principio la fe cristiana fue como aceptada en la religión, en el Imperio Romano. Eran aceptadas las grandes religiones, se toleraban las grandes religiones, y entre ellos estaban el judaísmo. El judaísmo era una religión tolerada, por lo tanto, habían sinagogas en muchas ciudades del Imperio Romano. Cuando usted lee los viajes de Pablo, de repente se da cuenta que él llegó a la sinagoga y el día sábado se reunió con los judíos porque era permitido. Y cuando oyeron de los cristianos, pues la verdad es que no les preocupó mucho porque pensaron que eran otros judíos, ¿verdad? Judaizantes, eran de la religión judía. Pero cuando los judíos se levantaron contra los cristianos, entonces fue de alguna manera despertar un doble frente. ¿Cuál era el frente? Primero, los judíos, los celosos judíos, por causa de la ley, se levantaron contra Pablo. Y eso hizo que se despertara también el Imperio Romano contra ellos. Además del Imperio Romano, obviamente las otras religiones en las que tocaba Pablo, el paganismo, por ejemplo, o por ejemplo esta corriente filosófica doctrinal que se llama el gnosticismo. Así que Pablo tenía muchos frentes que tenía que vencer, muchos obstáculos que tenía que vencer
Y en este momento, en lo que estaba escribiendo la carta, él estaba preso en Roma. Por eso él dice que se gozaba en padecer por el evangelio, pero su gozo, vuelvo a decir, no es gozarse por sufrir solamente, sino que se gozaba porque él estaba cumpliendo su propósito de vida. Y esto, hermanos, se refleja en los testimonios de Pablo. Cuando él predica, por ejemplo, su sermón en el capítulo 20 de Hechos, cuando llama a los ancianos y él les dice, miren, mi vida, yo no tomo mi vida como valiosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. A mí me fascina mucho la expresión de Pablo ahí en el capítulo 20 de Hechos, cuando él dice, yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. La cárcel, los cepos, las esposas, el hambre, las tormentas, las persecuciones, los azotes, no le importaba a Pablo con tal de cumplir su objetivo de vida. Esto, hermanos, es tener una motivación muy noble y realmente nosotros deberíamos de imitar en cierta manera a Pablo. Dios nos ha dado a nosotros un propósito de vida y pase lo que pase, hermanos, nosotros debiéramos de cumplir nuestro propósito de vida. Ahora, él dice, él nos deja un concepto aquí que me sorprende mucho, hermanos. Dice, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él se siente que estaba cumpliendo en su carne el sacrificio de Cristo, pero no el sacrificio de salvación. No, no, no. Nuestra salvación fue completamente comprada por Cristo y fue totalmente pagada por Cristo. No, él dice que él sufre las aflicciones en su carne, lo que le faltaba a Cristo en cierta manera para que el evangelio llegara a otros. No para salvar, no es un sacrificio para salvación, sino que es un sacrificio por el cuerpo de Cristo. Es un sacrificio para que el gentil, para que la persona que todavía no conoce a Cristo pueda conocer a Cristo. ¿Qué estamos queriendo decir con esto, hermanos? Él siente que está cumpliendo en su carne el sacrificio de Cristo, o sea, que su sacrificio es como una continuación de la obra de Cristo, pero en el sentido de expansión, en el sentido de el beneficio para todo el cuerpo. Él se gozaba de contribuir en algo a la salvación de los gentiles y que esta salvación de los gentiles llegue a representar esto, hermanos, que los gentiles lleguen a ser parte del cuerpo de Cristo. Ese es el gozo de Pablo y era el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo era que él decía, ¿verdad? Él confesaba en Antioquía, lo confesó especialmente, ¿verdad? Él dice, pues Pedro fue llamado para los judíos y a mí el Señor me encargó el campo de los gentiles. Así que Pedro era un apóstol para los judíos y él era un apóstol para los gentiles, aunque siempre les predicaba a los judíos, pero su punto primordial eran los gentiles. Así que qué ministerio más lindo el de Pablo, hermanos. De verdad que es sorprendente. Y yo me he puesto a pensar, hermanos, yo creo que nosotros debiéramos de pedirle al Señor que nos dé un avivamiento en el sentido evangelístico, hermanos, en el sentido de proclamar el evangelio a las personas que no conocen. Si estos grandes siervos del Señor
no les importó perder todo, hermanos, perder todo, ir a la cárcel, ser maltratados. Cuando leo cómo fue que empezó la obra en Brasil, por ejemplo, hermano, muchos de los misioneros, sus esposas, sus hijos, murieron de fiebre amarilla o fiebres, enfermedades que la verdad es que no había medicina, no había nada avanzado, y ellos expusieron su vida, expusieron sus familias para que el evangelio llegara hasta nosotros. Esa es una bendición muy, muy especial. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Dice que el primero que entró a Guatemala predicando el evangelio a través del colportaje con Biblias era el misionero bautista Federico Krop, que se convirtió en Belice. Y ahí en Belice sintió el llamado de Dios para venir a Guatemala y entra con mulas, hermano, y vino a vender Biblias a Salamá en mulas. No había otro transporte. ¿Cómo es que se arriesgaban a ser asaltados, a ser perseguidos? Pero ellos se gozaban de cumplir su misión. Muy bien, sigo con la siguiente diapositiva. Pablo nos deja un concepto muy lindo en el versículo número 25. Dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermano, me encantó mucho este versículo porque nos da un reflejo de que nosotros tenemos un Dios, aunque lo sabemos, pero qué bonito es tenerlo aquí por escrito, que nuestro Dios es un Dios de orden y que en todo esto, hermanos, del Evangelio y de su plan de salvación, es un plan bien diseñado. Por lo tanto, lo que vemos en el Evangelio es la administración de Dios, la administración de Dios. Y dice Pablo, de lo cual fui hecho ministro. Es Dios quien llama a sus ministros, a sus siervos. No es, hermano, no es voluntad de alguien que quiera decir, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero hacer esto o aquello. No, realmente las personas que tienen éxito delante de Dios y son fieles ministros delante de Dios, tienen un llamamiento. Es Dios quien los llama. Y Pablo dice, en la administración de Dios, yo fui hecho ministro. Y otra palabrita que me encantó mucho, hermanos, es que él dice para que cumpla, para que yo pueda cumplir, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Por eso, hermanos, estoy convencido de esto. El ministro de la palabra es llamado para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Hay mensajes que a una gente no le agrada, hermano, no le, como que se sienten incómodos con algún mensaje. Decía un hermano, dice, si tú quieres ser, dice un hermano, si tú quieres que alegrar a todo el mundo, pues no seas líder, no seas predicador, mejor vende helados y todos estarán felices. Pero si realmente uno quiere anunciar cumplidamente la palabra de Dios, pues no les va a gustar, hermano. Mayormente si le toca el pecado a alguien, se va a enojar. Y contra Pablo se levantaron muchos.
Por ejemplo, hermanos, los judaizantes se levantaron porque él les dijo que el cumplimiento de la ley no iba a salvar a nadie. Nadie es justificado delante de Dios por las obras de la ley. Somos justificados por gracia y por fe. Eso realmente despertaba el rencor de los judíos. O que de repente, hermanos, hasta el imperio se vino contra él, porque para él César no era el curios, no era el Señor era Cristo. Y eso despierta mucho celo. Y hermano Pablo estaba haciendo algo que él sentía que era llamado a anunciar cumplidamente, la palabra de Dios. No tratemos de disfrazar la palabra de Dios. Hay gente que obviamente tiene que acomodar la palabra de Dios. No sé si han leído que de repente dice que pusieron a un pastor transgénico. Hermano, ¿y qué va a predicar este hombre? ¿De qué va a hablar? Hermano, si de repente pues predican, nombra de pastor a un hombre que tiene 2 mujeres, pues ¿de qué va a hablar, hermano? Se ha escuchado que por allá, por el norte de Guatemala, capturaron a un pastor que también vendía drogas. Hermano, ¿de qué va a estar predicando este hombre? Este hombre no era un llamado de Dios, ni cumplía, ni anunciaba cumplidamente la palabra de Dios. También Pablo dice que el ministro revela el misterio que había estado oculto, pero que ahora es manifestado. ¿Cuál es el misterio? Algo que era un secreto en el Antiguo Testamento y obviamente nadie lo pudo interpretar. ¿Saben cuál era el misterio? Que nosotros los gentiles también podíamos ser del pueblo de Dios, pero que esto se reveló en Cristo. Esto, por eso es que muchos judíos, hermanos, no creen en el Evangelio, porque piensan que esto no es posible. No es posible. Pero cuando empezamos a ver en el Antiguo Testamento, sí ya se anunciaba esto, pero ellos no lo supieron interpretar. Y damos gracias a Dios que ahora en Cristo Jesús, nosotros este misterio se reveló, que ahora los gentiles podemos ser salvos y podemos ser salvos por fe y por gracia, por la única obra del Señor Jesucristo. Un cuarto punto, hermanos, que quiero recalcarles y creo que es una doctrina fundamental para nosotros los cristianos. Los cristianos hablamos de la doctrina de la elección. Fíjense, mis hermanos, que esto es un poco difícil de entender, difícil en cierta manera de captar toda su dimensión. Yo digo que no hay mente humana que pueda realmente explicar esto a profundidad, pero es una verdad y tenemos que aceptarlo como una verdad. Dios escoge a algunos para salvación. Dios escoge a algunos para salvación. Dice que Dios pudo haber escogido salvarnos a todos, pero no, Él escogió salvar a algunos para salvación. Por eso la Biblia habla de la elección, habla de la predestinación, habla de este hecho hermoso, hermano, de que si usted ha escuchado la palabra de Dios, dese por dichoso, hermano, porque Dios lo escogió para que usted escuchara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Hermano, esta es una verdad preciosísima, hermanos. Si usted ve conmigo en el versículo número 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Ven conmigo, hermanos, versículo 27 al principio. A quienes Dios quiso. A quienes Dios quiso. Hay personas que dicen, pero si yo estoy adentro y no soy escogido, no, hermano. No, usted no puede estar adentro y no es escogido. Usted si está adentro es porque sí fue elegido por Dios, fue predestinado por Dios, porque Dios revela su gloria a los demás. Hermanos, hay gente que no ni ha oído, ni quiere oír, ni quiere abrir su corazón al Evangelio. Pero si el Espíritu Santo ha obrado en su corazón, ha entendido usted el Evangelio, ha aceptado el Evangelio, usted está entre estas personas a quienes, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Y Pablo dice que esa es la bendición del ministro. ¿Cuál es la bendición del ministro? De predicar acerca de las riquezas de Dios, la gloria de Dios entre los gentiles. Yo me gozo mucho, fíjense hermanos, porque el Señor ha puesto en nuestro corazón y gracias al respaldo de la iglesia, el Señor nos ha permitido, por ejemplo, fundar la Iglesia Bautista La Verdad en Sorola, y que ahora para el aniversario 5 personas hayan tomado la decisión de seguir a Cristo, vale la pena, hermano. Le hemos compartido de las riquezas de la gloria de Dios a estas 5 personas. Y escuchen, mis hermanos, nosotros hemos sido los instrumentos de Dios para compartir de sus riquezas al mundo. Esa es la administración de Dios. Dios va a salvar a un lindo pueblo y entre ese lindo pueblo está usted y estoy yo, porque hemos sido escogidos, predestinados por la pura gracia de Dios. Cuando habla la Biblia de este tema, dice, por ejemplo, dice, cuando ustedes piensan en Jacob y Esaú, ni habían nacido, ni habían hecho bien ni mal, pero Dios ya había escogido al menor. Hermanos, démosle gloria a Dios porque usted y yo somos escogidos de Dios. Ahora cuando cante usted el canto que dice, escogido fui de Dios en el amado, dele la gloria al Señor, porque como dice Pablo aquí, dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Muy bien, voy a continuar. Ahora presenta Pablo el tema precioso de que Cristo es la esperanza de gloria. Versículo número 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sin Cristo, nosotros morimos sin Dios y sin esperanza. Pero en Cristo, nosotros ahora, hermanos, tenemos una esperanza gloriosa. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Alguien le preguntaron, mire, defina qué es el cielo. Y él dice, el cielo es donde Cristo va a estar. Hermano, si Cristo va a estar ahí, las condiciones no importan. Las otras cosas no importan. Si Cristo está ahí, va a ser nuestra gloria. Por lo tanto, hermanos, debemos de presentar este evangelio a todo hombre.
Yo les decía, hermanos, y si ustedes se unen conmigo, ¿qué tal si oramos al Señor, hermanos? Que el Señor nos conceda, que el Señor nos conceda un avivamiento evangelístico. Que Dios nos conceda compartir nuestra fe con otros. Hermanos, creo que hemos estado un poco dormidos en el sentido de que el diablo está trabajando, ¿no? Internet, muchos mensajes. Yo veo a mis nietos que les gusta jugar juegos de cosas de estas de Internet, pero ahí les están bombardeando y tenemos que tener cuidado con eso. En cualquier cosa, hermanos, el diablo está bombardeándonos con mensajes. ¿Y nosotros cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Creo que debemos de presentar todo hombre, a todo hombre, que Cristo es la esperanza de gloria. Ahora, Pablo dice algo que me encantó, hermanos. Versículo número 28 dice, a quien anuncio, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esto me encantó mucho, hermano. El evangelio no es machetear, el evangelio no es a rajatablas. El evangelio es presentar a Cristo de una manera sabia, de una manera, hermanos, que la gente realmente se quede pensando cómo es que nosotros podemos entender el amor de Cristo. Hay un colportor que se llamó Diego Thompson. Este Diego Thompson vendió Biblias en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Creo que llegó hasta México, en Perú, en Bolivia. Era conocido en toda Sudamérica. ¿Se imaginan en ese tiempo, hermano? No habían aviones, habían trenes. Y era cosa difícil por barco, por tren. Costaba mucho. Pero saben que el hombre no fundó ni una iglesia. Y algunos historiadores le achacan eso, que porque no fundó ninguna iglesia. Él venía, era un bautista inglés que vino a América, pero ¿saben cómo entró? Y hablaba hasta con los presidentes, hablaba hasta con los ministros, porque él traía un sistema de educación pública, que en ese tiempo era muy escasa, el sistema lancasteriano, y él trató de ponerlo en toda América, y de una manera, hermanos, él contribuyó mucho en la educación y era muy respetado. Ahora fíjense cómo es que con su sabiduría él entró en estas esferas y les predicaba a la gente de la palabra de Dios. En uno de los países, en la escuela que él fundó, bajo este método lancasteriano, dice que el presidente mismo mandó a sus hijos para que se educaran bajo ese sistema. Ahora, fíjense qué interesante esto, hermanos, cómo utilizó él la sabiduría. ¿Sabe, hermanos, que es Dios quien nos hace a nosotros perfectos? Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra de Dios es la que produce el proceso de la perfección. Hermanos, qué lindo es hablar de estas doctrinas. Voy a hacer un ligero repaso de nuestras doctrinas fundamentales. La justificación. ¿Qué es lo que creemos en la justificación? La justificación creemos que es la declaración
de Dios, es una declaración de Dios que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Cristo nos declara justos. No nos hace, nos declara. Fíjense que es muy interesante. Quiero que vean esta diferencia. Dios no nos hace justos, nos declara justos. Como un juez dictamina, decreta, este fulano es justo. Era pecador, pero lo perdono y ahora lo declaro justo. Mientras que la santificación es un proceso. Dios no nos declara santos, nos hace santos. Primero nos hace santos en el sentido de que nos aparta para Él. En ese sentido es que nosotros somos santos, que somos apartados para Él. Pero la santificación tiene otro aspecto, y es el aspecto del proceso. Y este proceso es lo que llamamos la perfección. La santificación es un proceso de perfección. Y dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice que versículo número 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Para qué sirve la iglesia? Pues para este ministerio, hermano, para el ministerio de la perfección. Hermano, me encanta mucho ver esto, cómo es que se está moviendo el Espíritu Santo en este tiempo. Ayer estuve hablando con una hermana y le digo, hermana, ¿qué se están haciendo? Ella vive por el Limón, en la zona de 18. ¿Qué se están haciendo? Fíjese, pastor, me dijo que nuestra iglesia, pues como 2 o 3 reuniones hizo en toda la pandemia. Entonces yo tomé la iniciativa y empecé a juntar a mis amigas y personas aquí y teníamos nuestro culto por WhatsApp y ahí estamos. Digo, qué hermoso, cómo es de lindo, hermanos. Es el trabajo nuestro de perfeccionar a las personas y damos gracias a Dios. Y yo quiero dar gracias a Dios porque en estas reuniones a veces se conectan personas que todavía no han tomado su decisión por Cristo Jesús. Son bienvenidos. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en la vida de cada uno de ustedes. Les damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios porque nos han contado, por ejemplo, de personas en Honduras que no son cristianas y se conectan. Aquí en Guatemala y en otras partes de personas que no son cristianas y se conectan. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, Cristo es nuestra esperanza de gloria y esto lo debemos de presentar a todo hombre. Debemos de presentarlo con sabiduría. No, el evangelio no es, hermanos, no es golpear personas, es tratar de dar la palabra de Dios claramente, pero con sabiduría. Y, hermanos, Dios no quiere remiendos, no quiere cosas, como decimos en Guatemala, chapuceadas. No, el Señor quiere hacernos perfectos. Dios quiere perfeccionarnos. Y como dijo Pablo en su carta a los Filipenses, dice que la obra que el Señor ha empezado en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y concluye Pablo en este versículo número 28, hermanos, dice 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Creo que este versículo, hermanos, es un versículo que debiéramos de apropiarnos cada uno de nosotros los cristianos. Queremos vivir una vida agradable delante de Dios, no la podemos hacer solos, hermanos. Lo tenemos que hacer bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Queremos ejercer un ministerio,
Sí, no lo hagamos por nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestra capacidad, aunque tenemos que utilizar todo esto, pero tenemos que apropiarnos del poder de Dios. Por eso Pablo utilizaba mucho la expresión, dice que él, él lo hacía con temor y temblor. Humanamente lo hacemos con temor y temblor, pero tenemos que confiar en el poder del Señor. Me encantó mucho este versículo 29, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Según la potencia de Él, yo lucho según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, es lindo ver el poder de Dios actuar en los ministerios, actuar en la vida de los siervos del Señor, en la obra del Señor. Hermanos, de verdad que hay cosas que realmente sorprenden muchísimo. Quizás nosotros ni sabíamos ni nos imaginábamos que eso era así, pero fíjense, mis hermanos, que Dios puede utilizar muchas cosas para su honra y su gloria. Muy bien, mis amados hermanos, creo que hasta aquí creo que podemos llegarnos el día de hoy. Vamos a ver si creo que tenemos unos minutillos para ver este otro punto. Pues, voy a seguir un poquito en el capítulo 2, algunos versículos más. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo Jesús y de Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, aquí en el versículo número 1 del capítulo 2, dice Pablo, porque quiero que sepáis con cuán grande lucha sostengo por vosotros. El trabajo de Pablo era un trabajo en Cristo. Y hermanos, es una lucha. Realmente trabajar en la obra del Señor es una lucha, hermanos. ¿Por qué razón? Creo que siempre debemos de preguntarnos esto, hermanos. ¿Por qué razón siempre hay obstáculos o no sé, hermanos, ataques o de repente hay algunos inconvenientes en la obra del Señor? Precisamente por esto, fíjense, hermanos, porque estamos atacando al diablo. Saben que la obra evangelística, la obra de ir ganando almas para Cristo, es una lucha contra el mismo diablo. Estamos atacando a las huestes de maldad. Hermanos, no es tanto la liberación de demonios o algo así en nuestra lucha. No, nuestra lucha es que la gente deje sus vanos pensamientos y venga a Cristo, que acepte que necesita un Salvador, que es Cristo Jesús, porque el diablo los tiene engañados. El diablo maneja el concepto fácilmente del engaño, hermano. Saben que el diablo
le encantaría introducir la idea de que no hay infierno, que no hay nada de esto, hermano, mientras que la Biblia insiste en que necesitamos de salvación y por lo tanto necesitamos de un Salvador. Por lo tanto, hermano, esto es una lucha. Si usted quiere ver una lucha espiritual en su vida, evangelice, hermano. Y cuando usted decide evangelizar, va a ver que Satanás se va a oponer, hermano. Y Satanás se opone de miles de formas, hermano. Pero tengamos esto presente, lo que vimos al final del capítulo número 1, que nosotros tenemos el poder del Señor. Sigue diciendo Pablo, es una lucha por predicar a Cristo donde no es anunciado, como por ejemplo en la ciudad de Laodicea. Laodicea estaba en la misma región de Colosas. Colosas y Laodicea eran como ciudades vecinas. Por lo tanto, Pablo, cuando se refiere a la Odisea, está hablando de una ciudad muy pegada a Colosas y él dice, yo lucho por ustedes y mi lucha es llegar algún día a anunciar. Recuérdense que Pablo no había ido a Colosas. Él no fundó la iglesia de Colosas. Muy probablemente fue fundado por su discípulo, pero él no fundó a la iglesia. Dice, y él se preocupa y lucha por todos los que no han visto su rostro. Ahora, ¿qué les quiere llevar Pablo? ¿Qué es el efecto del ministerio que quiere realizar Pablo con los hermanos de la Odisea y especialmente también con los hermanos de Colosas? Recuérdense que son ciudades muy vecinas. Por lo tanto, Pablo al visitar Colosas visitaría la Odisea. ¿Cuáles son los efectos? Dice Pablo. En el versículo número 2 dice, para que sean consolados sus corazones. Hermanos, no descansen de compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios lleva consuelo a las familias. Hermanos, muchas personas no demuestran su tristeza, no demuestran su pesar, pero muchos de ellos están quebrantados o quebrados por dentro. Muchos de ellos sufren por dentro, pero qué bueno sería que nosotros les llevemos palabra de consolación. El evangelio es un evangelio de consolación. Pero además de la consolación, dice Pablo, que el evangelio viene también a consolidar la unión. Hermanos, damos gracias a Dios porque los cristianos conformamos un pueblo y un pueblo bien unido, un solo cuerpo. Aunque, como nos preguntó un hermano, aunque tengamos diferentes denominaciones, hermanos, pero los cristianos estamos más unidos que cualquier otro, porque aunque algunos se llamen presbiterianos, otros metodistas, otros, no sé, bautistas o pentecosteses, pero tenemos una unidad que es linda, hermanos. Dios nos ha unido de una manera muy especial. Y Pablo sigue diciendo, para conocer, dice, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Hermano, este efecto del ministerio de Pablo, que siento que también debe ser un efecto del ministerio pastoral, es ayudar a los hermanos a disfrutar del pleno conocimiento, de las riquezas del pleno conocimiento de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la vida.
tiene tantos tesoros. La Biblia tiene tantas riquezas. Y hermanos, lo bonito es que no necesariamente solo son los que han estudiado griego y hebreo los únicos que nos pueden exponer las riquezas del pleno conocimiento. A veces hay hermanos tan sencillos, hermanos. A veces hay hermanos que apenas si saben leer, pero dan unos sermones tan bonitos y llenos de la riqueza del conocimiento de Dios. Y como dice Pablo aquí, conocer los misterios de Dios. Dice en versículo número 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El plan de salvación, hermanos, tiene los tesoros de sabiduría y de conocimiento de Dios para nosotros. Muy bien, hermanos, ahora sí, hasta acá me quedo con ustedes para que recuerden la próxima semana empezamos con el versículo número 4 de Colosenses capítulo número 2. Así que mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche. Alabemos al Señor porque Dios ha sido bueno con nosotros. Creo que muchos de ustedes sí le dan gracias a Dios porque el Señor los ha guardado. Y oremos por los hermanos que están también sufriendo, hermanos. Quiero contarles que la hermana Amandita, Amanda, la mamá de Amandita, está también enfermita. Quiero pedirles que por favor oremos por ella y por su familia. Y hermanos, oremos por todos los que están padeciendo. Inclinen su rostro conmigo y oremos. Buen Padre que estás en gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque nos has permitido en esta noche meditar en tu santa palabra. Te ruego, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé la sabiduría necesaria para entender todo tu conocimiento, toda tu sabiduría, y que nos gocemos en estos tesoros hermosos que tú tienes para nosotros. Señor, quiero pedirte una bendición muy especial por los hermanos y hermanas que están sufriendo por esta enfermedad. Señor, nuevamente confesamos que creemos en ti, que sabemos que tú tienes control, que tú eres el Rey soberano. Señor, y nada se te escapa a ti. Padre, bendito sea tu nombre. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y los esperamos el día sábado. Buenas noches, hermanos.